¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Comentario del Día. Donde quiera que se encuentren, queremos desearles lo mejor. Voy a hablarles de 4 etapas que suceden en los humanos de una manera muy interesante. Estas 4 etapas han sido utilizadas en el mercado, pero cuando las llevamos hacia los humanos, que somos los que producimos los productos y servicios del mercado, sucede algo muy interesante. Hablemos primero de las 4 etapas. La primera, auge. ¿A qué se refiere cuando hablamos de auge? Auge hablamos de crecimiento, de prosperidad, algo que sube, algo que va creciendo, algo que pareciera infinito. Por ahí escuchamos a veces, si así llueve, que no escampe. Algo así, ¿no? Tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con el crecimiento. Cuando el auge se mantiene, cuando esta etapa de crecimiento, de auge, cuando esta etapa se mantiene, bueno, cuando hay evolución, ¿verdad? Hay 2 palabras claves en el auge. Una es progreso, que tiene que ver con crecimiento. Y la otra es evolución, que tiene que ver con ¿qué? Con que todos estamos evolucionando de alguna manera. Y esta evolución nos permite sostener o no algún tipo de idea, sostener o no algún tipo de relación, sostener o no algún tipo de trabajo. Es decir, es el que nos da sustento de ese auge. Llega un momento que por la evolución, el destino, el sentido que lleva a eso, bueno, entramos en una crisis. En una crisis que es natural, puede ser una crisis de pareja, puede ser una crisis en el trabajo, puede ser una crisis con la salud. Cuando se habla de crisis, obviamente las personas siempre piensan en lo peor. Hay crisis que son muy rápidas y que se entienden muy bien. Hay crisis que son muy largas y que se entienden muy mal. Realmente la prolongación de la crisis va a tener que ver con un proceso de evolución. ¿Cuánto tiempo nosotros evolucionamos para entender esa crisis? Si esa crisis no se entiende o no se trabaja bien, entramos en una depresión. ¿Les parece conocido lo que vivimos en Venezuela? Una depresión, ¿verdad? Y cuando esa depresión de alguna manera se disipa por oportunidades que empiezan a surgir, comienza una recuperación. Eso es lo que hablan en los mercados, o sea, auge, crisis, depresión, recuperación. Esto se ve en los mercados. En los mercados lo puedes ver, en donde hay oferta, demanda, vas a ver que en algún momento hay auge, en algún momento hay crisis, en algún momento hay depresión, en un momento hay recuperación. Pero cuando hablamos de las personas, que somos los que producimos eso, las personas, o sea, los mercados no existen por casualidad, no existen por las empresas, como se quiere ver. Existe porque hay un grupo de personas que mantienen una idea o que de alguna forma en algún momento se determinó una idea, esa idea se convirtió en un producto o en un servicio que genera valor al mercado. Cuando generamos valor al mercado, de alguna manera esto va trayendo que como consecuencia ingresos, como consecuencia un auge. Pero insisto, ¿qué pasa cuando lo vemos a nivel personal, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra parte mental, ¿verdad? Bueno, usted comienza a percibir que hay un auge, un crecimiento, una prosperidad, una abundancia, ya sea con su pareja, ya sea en su trabajo, ya sea en la parte espiritual incluso, siente una conexión especial. Pero hay un momento determinado en que ese destino, esa evolución, en algún punto tiene una crisis por nuestra naturaleza, por cómo somos. De ahí la importancia de conocernos bien, de saber quién es usted, de saber en qué persona se está convirtiendo o en qué persona se quiere convertir. Muy importante, ¿no? ¿En qué persona se está convirtiendo? Toda esta crisis, toda esta depresión que usted está viviendo lo está convirtiendo en una persona amargada, sin sentido, perdió relaciones, perdió el sentido de la vida, quiere suicidarse o simplemente quiere matar al otro, o usted está viendo que esta crisis que vivimos, ¿verdad? Inclusive esta crisis a nivel planetaria, esta depresión en términos de el hacer, el tener, el producir resultados, esta depresión que podríamos ponerle también la palabra pausa, que empieza a estar como en pausa, y esto crea en algunas personas ansiedad, frustración, X, cualquier cantidad de cosas, pero el término es que si este proceso te está convirtiendo en una persona amargada o si este proceso te está permitiendo evolucionar para crecer mejor en las próximas ediciones
de este programa. Es decir, en los próximos capítulos de todo lo que sucede, ya sea en Venezuela o a nivel planetario. Porque lo que sí es cierto es que toda crisis y toda depresión en algún momento comienza a experimentarse una recuperación. Claro, todos quisiéramos que la recuperación sea rápida, pero la recuperación, así como en la etapa del auge, tiene que ver con la evolución, tiene que ver con el progreso. La recuperación tiene que ver con un proceso de conciencia y tiene que ver con un proceso de reflexión. Que por supuesto, cuando tú ves en algunos países, como el caso de Venezuela, que no termina de recuperarse, que no termina de avanzar, que pareciera que es como un círculo vicioso donde se va hacia peor. Cuando ves este tipo de situaciones, lo que ves es que sus habitantes no han terminado de reflexionar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Por supuesto, tampoco están de acuerdo en tener algún tipo de negociación o algún tipo de estrategia para la recuperación. Cuando tú ves, por ejemplo, una población, en estos días estaba viendo una población allá de Estados Unidos que el río Mississippi los inundó. Y este pueblo, que de alguna manera se situaba en medio del cauce del Mississippi y se llevó un poco de casas y quedó inundado durante meses. Imagínense ustedes, un mes inundado, no se puede hacer nada, no se puede vivir ahí, no se puede trabajar ahí, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que hizo esta gente? Bueno, de alguna manera se organizaron, dijeron, bueno, tenemos que recuperar nuestro pueblo, tenemos que recuperar nuestra ciudad, tenemos que recuperar qué es lo que está pasando aquí. Y comenzaron un proceso de reflexión profunda para la recuperación del mismo. Y el pueblo se recuperó y empieza otra vez la prosperidad, empieza otra vez la etapa del auge. Cuando ves un país como Venezuela, lamentablemente mucho, todavía nosotros no terminamos de reflexionar, queremos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo en el pasado o muy similares. El discurso tanto del gobierno como de la oposición es un discurso así de división, de guerra, de que hay que matarse y de que hay que eliminar al otro. Y desde ahí, obvio, no se puede avanzar muchísimo. Pero cuando tú ves esto, no solo en el campo político, sino a nivel de familias, cuando lo ves a nivel de familias, cuando lo ves a nivel de empresarios, cuando lo ves a nivel de individuos, el individuo, familia, empresario, ¿qué ves? Bueno, ves exactamente lo mismo. El liderazgo es un liderazgo dictatorial, donde quiero eliminar al otro, donde si acabara con lo demás, toda mi vida sería mejor. Y así no funcionamos. No funcionamos así, funcionamos cuando hay un proceso de reflexión. Cuando Darwin, ¿se acuerdan? El hombre de la evolución, nos mostró, nos abrió un mapa acerca de quiénes somos y qué podríamos llegar a ser en ese instante. Nuestra conexión con la naturaleza fue totalmente distinta y dejamos de ser tan arrogantes como que éramos los únicos que poseíamos inteligencia. Y nos dimos cuenta de que estamos en un proceso de evolución y esa evolución nos permitió que reflexionar, y en ese término de la reflexión, porque hubo una crisis, una depresión, ese término de la reflexión, es que vino la recuperación con todas las cosas que experimentamos en nuestra vida, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología y los nuevos avances. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el COVID-19? ¿Qué sucede? ¿Por qué no terminamos de avanzar ahí? Una de las razones es porque como civilización, como mundo, no terminamos de reflexionar. Creemos que no la sabemos toda. Y cuando ya tú sabes, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Por primera vez, algo nos está mostrando que no nos la sabemos todas, que de alguna manera tenemos que observar otra fórmula. Y fíjense ustedes que hablan de el tapaboca, de lavarse las manos, del distanciamiento social. Todo eso es muy importante, importantísimo. Pero no hablan de lo esencial, que es que las emociones negativas, es decir, esas emociones de estrés, rabia, resentimiento, odio, que hay que matar al otro, que no sé qué, esas emociones debilitan al sistema inmunológico. Y por cierto, esta enfermedad o este virus o esta pandemia va enfocada y tiene un gran impacto en nuestro sistema inmunológico. Es decir, a la gente no le dicen, por ejemplo, usa el tapaboca, ¿verdad? Distanciamiento social, lávate las manos, pero no le dicen esto, no le dicen, mira, mantente en calma, reflexiona, perdona, aprende y de alguna manera alimenta tu sistema inmunológico.
que por cierto, la alimentación del sistema inmunológico tiene que ver con la autoestima, pero eso te lo cuento otro día. Quien tuvo el gusto de hablarles, Benito Martín, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí. Si quieres alguna asesoría, 0414-155-7797. Estamos saliendo por YouTube en el canal Benijar, B grande ENI de Italia, HRD, y también en Instagram como Benito Martín 7. Chao, chao.